The hills of Mantay are part of Peru's capital. Actually, it's like the other face of Lima, the one not featured in tourist brochures. It's located approximately 35 kilometers southeast from Lima's bustling downtown. This day is revered by its cuisine and rapid development. A development that doesn't seem to have reached Mantay, one of the poorest squatter settlements in this arid, desert-like zone of Lima. Its population of over 70,000 people mostly came here escaping from the Lima of the 70s, a once preferred target location for terrorists and guerrilla warfare. Celedonio Navarro was 42 years old when all this warfare was in place. She now lives in Mantay, where I met her. Now at 62, she comes to the Niño Jesus soup kitchen to find not only food, but the company of other women like her. El otro duerme o los dos duermen hasta mientras tengo que ir a recoger el almuerzo. Y en la mañana tengo que hacer su tomar desayuno así con cuáquer con su pancito. Después a las 10 le doy su platanito así y para que coman. Y entonces de allá el almuerzo ya le doy. Celi, as she likes to be called, takes care of her 2 grandchildren. She helps her son Wilson while he goes off to find work. The entire family's main meal comes from the soup kitchen. El dinero que hacen su hijo y su nuera, ¿les da para comer? Así es, él le paga, pues mi nuero también paga, tiene que pagar, pero ahora mi nuera, cuando todavía lo traera, pues estamos comiendo prácticamente ya más de 2 meses, ya le debemos comedor. Whatever extra money they can make, it's used to feed the babies. Estoy preocupada, en la tienda también debemos porque de ahí sacamos leche para el bebé, cuáquer, azúcar, fruta, lo que falta, pues sus pañales, así. Despite their situation, Celi gives priority to the nutrition of the little ones. Peru has become a regional model for the eradication of chronic malnutrition after struggling with it for decades. Chronic malnutrition, also known as stunting, can lead to physical and cognitive damage, anemia, and blindness. Fighting malnutrition requires a more holistic approach. It's not as easy as providing food to the ones who don't have it, says Milo Stanojevic, director of CARE Peru. You also have to look at that there are services that are provided by the health centers for all these families and mothers and their children, but also access to clean water, because if there's no clean water, safe water in the homes, then they get sick with diarrhea, right? So as you can begin to see, if you look further down in the problem analysis, you realize that there are many problems that if you don't address them simultaneously, you're not going to make any changes. The campaign to fight chronic malnutrition began in 2006 when a group of non-governmental organizations and other United Nations agencies decided to form a coalition, sort of a national nutritional alliance. And they had a plan. Our target was, look, we know what needs to be done. We've all had experiences that have worked. We have evidence of what works, what doesn't work. And we're going to influence the government to get them to implement a national strategy so they can reduce malnutrition. So we went to the candidates in the 2006 elections and we said to them, listen, we know how to do this. We'll help you do it, but you need to commit to a target. The commitment said, if I'm elected president, I commit to reducing chronic malnutrition by 5 percentage points for children under 5 in the next 5 years. So we called the campaign 5 by 5 by 5, right? And then we told them that if they were elected, we would help them do it. Alan Garcia won the presidency that year, and he ratified his commitment. Defeating stunting became a priority under his administration. A year later, Alan Garcia upped his commitment from 5 percentage points to 9 percentage points. By 2011, Peru had reduced malnutrition by almost 10 percentage points in 5 years. Another election cycle began in 2011. The NGOs repeated their course of action, politicians committed again. In 2016, they hit another record. Chronic malnutrition had decreased by 15% in 8 years. They had lowered it to 13%. Liliana La Rosa is the Minister of Development and Social Inclusion of Peru. El Perú ha tenido una
una acción en materia de política social bastante intensa, aprovechando la curva del crecimiento económico y este boom, hemos pasado a ser país de renta media alta. Entonces hemos confluido con políticas con subsidios condicionados, como el programa Juntos, que justamente tiene como condición para poder cobrarlo que las madres lleven a sus hijos a control de crecimiento y desarrollo, lo que permite ir mirando cómo está yendo el peso talla en relación a la edad en los niños. Hemos incentivado el empoderamiento de las mujeres, darle mayores competencias y capacidades para la crianza del menor. Hemos hecho una política intensiva de promoción de la lactancia materna, incluyendo la instalación de lactarios, no solamente en el aparato público, sino también en la empresa privada. Adriana Ricoa is one of the mothers participating in the government's educational programs. Mediante la facilitadora que me visita acá en mi hogar una vez a la semana, por intermedio de ella, yo estoy aprendiendo cosas que nunca he aprendido con mi primer hijito, pero ya con mi segunda hijita sí. Y yo estoy aprendiendo ya a lavar de mano, a consumir mi agua segura. Y el agua segura yo le consumo haciéndole hervir, y yo consumo acá con toda mi familia. También le doy a mi hijita su chispita, para mí que le dan de todo, es juguetona, que no era así, pero yo lo miro bien, juguetonita, comelona. Chronic malnutrition has been reduced in most of Latin America. As of 2015, Guatemala had the highest rates of undernourishment in children under the age of 5, with a 46.5%, followed by Nicaragua and Honduras at 20%. But they're not claiming victory yet. We still have big issues, right? We still have that more than 30% of the poor people, families that live in poverty, their children are malnourished. And that's what brings us back to the soup kitchen of Niño Jesus. Ruth Marlene Reategui is the director of the soup kitchen and general coordinator of 30 other soup kitchens in the Manchay area. Se habla mucho de que en el Perú ha habido una gran mejoría en el tema de nutrición y en la disminución de pobreza. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, mentira, porque yo lo voy igual. En primer lugar, porque en el comedor, pues ahorita ya nos tenían que haber mandado nuestros víveres y no nos mandan. Estamos haciendo con los mismos recursos que tenemos para no dejar de cocinar, pues. En otros comedores sí ya cerraron, porque no tienen para sustentar más, ¿no? ¿De dónde saca usted los fondos para poder comprar los alimentos? De lo que uno vende el menú a los socios, estamos vendiendo a 3 soles, público 5 soles, público pero muy poco viene, ¿no? Lo que estamos más socios, y vamos con eso, compramos lo que nos falta, ¿no? En los víveres llega menestra, aceite y arroz, y anchoveta, ¿no? Que en 3 meses no nos llegó anchoveta, solamente nos llegó arroz, aceite y la menestra, ¿no? Esas 3 productos. ¿Y usted va a comer un menú con esos productos? No. ¿Y qué hablamos de nutrición? ¿De qué nutrición hablamos? Then Ruth shared the background story of Celi. Por ejemplo, de la señora Celedonia, en su caso, la señora es una señora que tiene diabetes, se ha decaído, vino el remolino, se lo llevó a su casita, tuvo el accidente de su hijo y justo también reconoció un bebé que lo dejaron abandonado. Es un amor de caridad que ha hecho su hijo, ¿no? Es como para premiarlo, ¿no? Y bueno, y es madre soltera. A single mother who tells me that she didn't get any government help while raising her son. Pero nunca, ni clase de autoridad nos dan un mano, señorita. Acá estoy yo, 27 años ya, para 28 años estoy entrando, señorita. Yo solo he venido acá, en la arena, teniendo un costal, yo he vivido dormido, señorita. No,
No tuve la facilidad. Words I kept hearing in Manchay, mostly from women. Men weren't around. These women I talked to have more than 3 children, and they're sole breadwinners in a country that has achieved some important advances, but where women, at least the ones living in this shanty town, seem to be left behind. Yo con mi hija amarrada tengo que salir a trabajar para poder darle de comer a mis hijos. Porque si yo no trabajo, un día que no trabajo es un día que mis hijos dejan de comer. Carmen Ugarte is one of them, 40 years old, 5 children, and alone. For her, the most urgent need is a place for her baby in the government-run nursery down the street. We managed to confirm that it was at capacity. La realidad es dura. Cuando yo me enfermé de cáncer, el único lugar que me pudo apoyar fue pues el comedor. Pero por eso yo no me tumbo. Yo me levanto y digo, a levantarse a trabajar. Porque si tú no trabajas, el hijo no come. Y tengo que mandar todos los días al colegio a mis hijos. Les digo, hijos, vamos, levántense al colegio. Mamá, a veces, no, hijo, no hay excusa. El hecho que te falte un cuaderno no es excusa que tú no puedes salir adelante. Esa es una mentira. La vida no se termina acá. Si yo tuviera un buen trabajo, ¿dónde poder dejar a mis hijos? Téngalo por seguro que yo tendría mucho más. Yo soy una persona que trabaja. No me gusta echarme a dormir. No me gusta perder el tiempo. A mí me gusta trabajar, así como yo también ganar algo, también quiero que los demás tengan igual que yo. Manchay has potable water and a better transportation system than 10 years ago, so there has been some progress here. Education campaigns in Peru have successfully addressed nutritional issues like the benefits of breastfeeding newborns. What doesn't seem to be on point is the issue of sexual education, or for women in particular, the acknowledgement of the existence of reproductive rights. I asked the Minister of Development and Social Inclusion, Liliana La Rosa, if this could be something added to the agenda of a country that is the region's poster child for progress. Ciertamente somos un país conservador todavía, pero existe la clara convicción de nuestras autoridades de fortalecer las mujeres, sus organizaciones, su acceso al mercado, su desarrollo de competencias productivas. Por eso la mayor parte de subsidios condicionados tiene que ver con fortalecer a las mujeres. El 25% de los hogares en el Perú son presididos por mujeres, en el promedio, pero sabemos que en los sectores más pobres la presencia del hombre, la responsabilidad masculina todavía es parte de la agenda pendiente y es parte de la agenda en la que queremos trabajar. Peru has overcome many obstacles, and in some sectors poverty is less extreme. Much remains to be done, but the women of Manchay are ready to tackle the challenge. At least, they have each other.